Hace 42 años se construyó una de las obras de infraestructura más grandes que todavía tiene el Ecuador y un motor importante para nuestra economía. Hablamos del sistema del oleoducto transecuatoriano, el SOTE, una tubería que tiene una extensión de 503 kilómetros y cruza desde Lago Agrio en la Amazonía hasta Balao en la costa ecuatoriana. El oleoducto ha sido parte de la vida de muchas familias que hoy nos cuentan sus historias. 4 décadas viviendo con un vecino silencioso y al mismo tiempo peligroso, el SOTE. Desde la óptica de las comunidades indígenas amazónicas ecuatorianas, el petróleo siempre fue considerado la sangre de los pueblos ancestrales. Cuando se viaja al Lago Agrio, esta es la imagen que acompaña durante todo el trayecto de 6 horas. Un viejo tubo a lo largo de la carretera. Es el SOTE, sistema de oleoducto transecuatoriano. Desde la misma óptica antropológica, se podría decir entonces que es la arteria por donde corre la sangre de los ancestros. Es la arteria de petróleo. Su color, su diámetro y las formas que adopta hacen que esta tubería parezca una gran serpiente que se arrastra silenciosa, constante, aunque a ratos desaparece. Cruza montañas, pasa por iglesias y casas, se esconde en los pueblos y otra vez allí está. Este oleoducto se construyó en 1970. Al ver la geografía que evade, es común preguntarse cómo y quién construyó este oleoducto. Karl Gattermann, un documentalista alemán, nos abre la puerta hacia el pasado. Él, con su cámara de video hace 42 años, fue testigo de la construcción del segundo oleoducto más grande del mundo para la época. El primero que se construyó fue el de Alaska, pero este fue quizá el más dificultoso de construir por la geografía y la ingeniería que se iba a crear en Ecuador. En este país y en el siglo pasado se construyeron 2 obras de este tamaño, 2 obras sobresalientes. El primero fue el ferrocarril y después, 60 años después, el oleoducto. Una cosa sí las 2 obras tenían en común, y esto es que cambiaron la faz del país totalmente. Con reservas petroleras probadas, se auguraba riqueza y desarrollo. Había que sacar el petróleo de la Amazonía hacia el resto del mundo, cueste lo que cueste. Todo era una selva. En ese entonces, la única vía carrozable en esa ruta hacia el oriente ecuatoriano teníamos nosotros hasta Papayacta durante los veranos. En el invierno usted tenía que ir en mula. Entonces era un trabajo de titanes. La construcción en sí tomó 2 años construir, un poquito más de 2 años. Los inversionistas, en el caso específico del oleoducto transecuatoriano, fueron Texaco y Golf. Ingeniería básica y de detalle lo hace la Williams Brothers. La mayoría de personal era estadounidense. Los obreros ecuatorianos eran ocupados como asistentes de soldadores o maquinistas. Se estima que alrededor de 4.000 trabajadores entre nacionales y extranjeros se emplearon en la construcción del oleoducto. Los constructores se topaban con lugares en donde
Un tractor normalmente no podía abrir una brecha, abrir una trocha. ¿Qué se hacía? Y en ese caso, pues había que, ellos se ingeniaron para montar un tractor en la cima del monte y desde abajo iba arrastrando o jalando con unos cables de acero, jalando al tractor que venía abriendo la trocha. Y ese a su vez otro y así sucesivamente hasta que llegue al camión que tiene que subir con la tubería. Así, la tubería de 26 pulgadas y de 12 metros de largo se iba soldando. Y conforme avanzaba el SOTE, casi en simultáneo, avanzaba también la construcción de la vía Quito-Lago Agrio. Allí había más fuentes de trabajo para obreros ecuatorianos. Unos para enterrar el tubo, otros para la dobladura del tubo, otros manejando lo que es operadores. En aquel entonces poco había seismista aquí en el Ecuador, pues no había. Ninguna autoridad entonces exigió que el oleoducto vaya soterrado. Y lo hicieron aéreo. Nunca imaginaron que pocos meses después, alrededor de la obra se iba a colonizar, a crear ciudades, en suma, a generar problemas. Los primeros colonizadores con el desarrollo de la industria petrolera fueron las comunidades ancestrales. Los cofanes, secoyas y otros perdieron sus raíces, ¿no? Buscaron trabajo, dejaron sus grupos, dejaron su forma de vivir y esto ha tenido en realidad consecuencias muy fuertes, casi catastrofales. Hasta los años 70, la Amazonía ecuatoriana era impenetrable. Al SOTE y la carretera se sumó la reforma agraria y de colonización que apuró el establecimiento de nuevas comunas y parroquias, que hoy son vecinos del SOTE. Y trajo un enorme contenido de desarrollo. Ahora, parte de ese desarrollo se hizo desorganizadamente, parte de ese desarrollo sí logró organizarse. Parte de ese desarrollo organizado se convirtió en parroquia. La parte desordenada simplemente crece pegada a las carreteras. Crece o va creciendo conforme va creciendo la carretera. Ese desorden no se ha frenado, porque alrededor del tubo continúan los asentamientos. La normativa establece que en 15 metros de distancia a cada lado del tubo no se debe construir ni ejecutar obras. Sin embargo, hay quienes lo tienen como parte de la casa. Por el SOTE pasan cada día 370,000 barriles de crudo. Esa es su utilidad, pero la gente le ha dado otros usos. Vamos, Tibi, a lavar la ropita. No. Ya, espérame aquí. Ahí siéntate. Los que pasamos en casa, las amas de casa, lavamos las mañanas. Los que se dedican al campo, las tardes. Nosotros aprovechamos que el tubo, que esté haciendo sol para secar en el tubo. Media hora que, digamos, lavé la ropa, me fui a lavar, ya dejé en el tubo ya. Mire, mire, vea, observen, observemos. Mire, por ejemplo, ya está seco, mire. ¿Ya? Hace media hora ya me fui a lavar en el agua, vengo, como ve ahorita, está seco. ¿Y por qué es eso? Por la intensidad del sol contra el metálico del tubo. Es el atajo para los caminantes, les ahorra tiempo. La habilidad para caminar por el tubo es bastante equilibrio, es peligroso. A veces cuando llueve es resbaloso, entonces hay que tener bastante cuidado. También sirve de lindero en las fincas por las que cruza. Los propietarios dicen que hace 42 años les obligaron a adoptarlo. Les hicieron estas especies de arcos, claro, a pedido de los propietarios, pero no es que lo hicieron, creo que así de buena gana, sino es que en algunos casos tenían que efectivamente pelear o
o pedir enérgicamente para que por lo menos respeten las entradas. Nunca fueron indemnizados. Doña Carmen lo tiene en el patio de su casa. Ella sabe el peligro que representa, pero prefiere tenerlo en su mente como un vecino amigable. Ese es el cerramiento de la casa, ¿no? Es la cosa, eso es. ¿Y a usted le sirve para que no se vayan sus animalitos? Para que no se pasen en otro lado, porque se van a la vía y ya sabe ya lo que pasa. El mantenimiento es a diario, sobre todo en zonas de alto riesgo como esta, donde el tubo cruza frente al caserío Dubino, tras la escuela que paradójicamente no tiene los recursos para garantizar una buena educación. Claro, y sí saben que por ahí pasa el sote y pasa el petróleo, que es utilizado para lo que es educación, para lo que es salud. Sería bueno que nos den otra maestra, porque una maestra no se alcanza para 33 niños. Sobre todo que el gobierno habla sobre, como le digo, educación de calidad. El sistema de oleoducto transecuatoriano cruza por 3 regiones del país. Empieza en el oriente, cruza por la serranía y va hacia la costa, hacia Esmeraldas, hacia Balao concretamente. Tiene una extensión de 513 kilómetros y esta obra se construyó a un costo de $120 millones para la época. La presencia del tubo por varias comunidades ha marcado también su vida de dolor, de terror. Son múltiples los accidentes que durante todos estos años ha sufrido el sote. Los derrames petroleros se han dado en su mayoría por problemas geológicos, pero hay uno que todos en la Amazonía lo recuerdan. Una explosión muy fuerte, sonó bien fuerte, horrible, cuando de pronto a segundos hubo candela. Se cree que es un nuevo atentado con la utilización de material explosivo, pero esta vez, a más de afectar al medio ambiente y la economía del país, cobró la vida de seres humanos. Habían personas por la vía, incluso recorriendo con ropas quemadas, metidas en los esteros, en las alcantarillas. ¿Cuántos muertos habrían? No sé, la mayoría eran todas las personas que iban en la cooperativa Loja. Aquí perdieron la vida 7 personas. Una señora se quedó sentadita en los primeros asientos de la Loja con un bebé en brazos. Soterrar el oleoducto transecuatoriano y cambiar la fisonomía de los pueblos es un trabajo que está en plena ejecución. Quienes aprendieron a convivir con él saben que es lo mejor, pero lo echan de menos. Desde el Lago Agrio hasta Lumbaki están enterrados los primeros 40 kilómetros y las ciudades amazónicas experimentan un cambio radical. Estéticamente, el tubo ya no es parte del paisaje y el peligro es menor. Además, el espacio que ocupaba quedó vacío. La idea es que en las zonas pobladas se construya parques similares al de la parroquia Borja. Con o sin oleoducto sobre la vía, la vida en estas comunidades sigue, solo que ahora la arteria del petróleo corre bajo tierra. El eterno vecino sigue ahí. Cuando regresemos, la verdad sobre el patrimonio fílmico del Ecuador. Esto es Ecoavisa y su visión 360. Ya regresamos. Miradas del pasado, historia viva en la imagen, una visión 360 al rescate del patrimonio fílmico ecuatoriano.